Buenas tardes, estamos en otra nueva semana de labores y tenemos un nuevo tema de filosofía. Vamos hoy día a poner mucha atención en lo que vamos a trabajar. La actividad número 2 de filosofía son las reflexiones de la moral racional de Immanuel Kant, ¿verdad? Y aquí pues nos dan una breve introducción a lo que vamos a ver hoy día. Hemos estado hablando en filosofía lo que es la ética, la moral, lo bueno y lo malo, y vamos en esa línea, justamente porque la filosofía tiene ese fin de poder conversar, reflexionar sobre las cosas que hacemos nosotros en la vida, ¿no? Y hacia qué punto vamos, si es bueno, si es malo, ¿no? ¿Por qué es bueno, por qué es malo? ¿Qué dijeron los grandes pensadores acerca de este tema, ¿no? De la moral, de la reflexión? Siempre digo lo mismo, ¿no? Si no existiera la moral, la ética, y no lo hubiéramos nosotros reflexionado a través del tiempo, según los grandes pensadores, imagínense qué sería de nuestro mundo, ¿no? Gracias a Dios existe todas estas cuestiones morales, filosóficas, que nos hacen ser cada vez mejor personas. Entonces, este tema también es acerca de la moral según la visión del filósofo Immanuel Kant, toda una personalidad en cuanto a filosofía moderna. Entonces, vamos a ver esto en esta semana. Aquí en la página 134 de nuestro libro, como nos indica en la ficha, ¿no?, que de esta semana, dice morales racionales. Cuando la moral encuentra su fundamento en elementos que trascienden el espíritu y se presentan como realidad superior o independiente, como la razón, hablamos de la moral racional. Esta información está en la página 134 del libro de filosofía del primer curso. La moral racional también es llamada a priorismo ético, ya que no busca el fundamento y origen de la moral en un hecho de experiencia, sino en la razón. El principal exponente del racionalismo ético es Immanuel Kant. ¿Por qué es importante? Ya él nos dice que nosotros racionalmente, el hombre racional, educado, el hombre que vive en una casa donde sus padres y su familia les enseña moral y ética dentro de su hogar, no tiene ya racionalismo, ya es un ser racional, no es un animal del campo, pues, ¿no? Ya piensa en lo que está haciendo. Immanuel Kant justamente nos da estas pautas acerca de la moral racional. Vamos a ver quién fue entonces Immanuel Kant. Ética del deber y la razón. No, vamos a ver el contexto histórico y, como ya mencioné, vamos a ver quién fue Immanuel Kant. Immanuel Kant nació en el año de 1724, filósofo alemán. Fue educado bajo la religión del pietismo, que se caracterizó por oponerse a la frialdad derivada de la idea de la justificación por la fe. Una religión del corazón, un sentimiento más sincero y emocional. O sea, que no solamente eres bueno o haces las cosas bien porque te vas a ir al infierno o al cielo, sino que lo pensabas porque eras un ser racional, como ya dije. Tenías razón, eras educado, eras diferente a las demás especies que se alzaban en el mundo. Es el primero y más importante representante del criticismo y el precursor del idealismo alemán. Entra en 1732, entra acá en el Colegio Frederick. En 1740, Kant ingresó en la Universidad de Knoxville como estudiante de teología y fue alumno de Martin Bruckner, quien lo introdujo en la filosofía racionalista de Leibniz y Wolff. De ahí sus intereses por la ciencia natural, en particular por la mecánica de Newton, ¿no? En 1747 se publica su primera obra, Kant, Pensamientos sobre las verdades de estimación de las fuerzas vivas. En 1756 empieza la Guerra de los 7 años. En 1770 Kant es recibido como catedrático. En 1776 principia la Guerra de la Independencia Americana. En 1781 Kant publica la Crítica de la Razón Pura. En 1787 la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura.
En 1796, Kant suspende sus cursos en la universidad y en 1804, muerte de Kant en el 12 de febrero. Entonces aquí tenemos más o menos el contexto histórico en donde se desenvolvió Immanuel Kant, uno de los más grandes representantes de la filosofía moderna. Kant se dio la tarea de salvar el espíritu, el saber, la moral y la religión en un mundo repleto de sistemas de pensamientos diversos y antagónicos entre sí. Parte del mundo de vista de que la diferencia entre el bien y el mal, todos los seres humanos disponemos de la capacidad de razonar en cada momento si algo es bueno o es malo moralmente. Por lo tanto, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal es innata como el resto de cualidades de la razón. O sea, muchas veces, como ya mencioné, la iglesia la religión nos hace que tengamos temor. No, ay, no hago esto porque es malo y voy al infierno. No voy a hacer esto porque es bueno y me voy a ganar el cielo. Pero no, Immanuel Kant no pensaba en eso. Decía que cada ser humano tiene racionalidad, cualidades de la razón que lo hacen pensar y tiene la capacidad de hacerlo en el bien y en el mal. ¿Ok? Entonces, de esa manera, él apostaba hacia el razonamiento y no hacia solamente que por el temor a la religión nosotros éramos mejores o peores personas, ¿no? Entonces esa es una de las principios que puedo decir que tenía Immanuel Kant. Kant separó las éticas empíricas, todas las anteriores a él, ¿no? A su tiempo, y las éticas formales, las éticas de Kant, o sea, las que ya él promulgó. Por esta separación, Kant se considera el padre de la filosofía moderna, como ya lo he mencionado varias veces. La razón teórica formula juicios frente a la razón práctica que formula imperativos. Estos serán los pilares en los que se fundamenta la ética formal kantiana. La ética debe ser universal, por ello sin contenido empírico, pues de la experiencia no se puede extraer conocimiento universal. Debe ser anterior a la experiencia y autónoma, esto es que la ley le viene dada dentro del propio individuo y no desde fuera. Lo que yo les mencionaba, ¿no? La propia persona tiene la capacidad de pensar si es bueno o si es malo lo que está haciendo. Entonces, eso mencionaba acá. Y va a dividir, como ya dije, en dos partes, las éticas empíricas antes de él y las éticas formales, que es la ética que él promulga, que el ser humano tiene la capacidad de pensar, el razonamiento, de hacerlo. Sintetiza su pensamiento en tres preguntas. ¿Qué debo hacer? La moral. ¿Qué puedo hacer? Análisis del saber. ¿Y qué me está permitido esperar? La religión. Esas son las tres preguntas que formula Kant. Para llegar al bien supremo de la razón práctica para Kant, debe haber tres postulados que se deben de cumplir. La libertad. El mundo del fenómeno está regido por la necesidad, mientras que el mundo de la razón práctica está regido por la libertad. Tú tienes libertad de pensamiento para pensar en lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Es lo que pensaba acá. Uno de los principios es eso, ¿no? La inmortalidad del alma. Llegar al bien supremo supone la santidad perfecta, conformidad entre la voluntad y la ley moral, lo que solo es posible suponiendo la inmortalidad del alma. O sea, ya esto tiene que ver un poco también con la religión, se puede decir, esa inmortalidad del alma, creer en el espíritu. Entonces él también pensaba eso, pero no desde el punto de vista que eso te hace ser mejor, sino que tu capacidad de razonar te hacía que tú puedas realizar o puedas realizar actos buenos en vez de actos malos. La existencia de Dios. Lograr el bien supremo requiere llegar también a la felicidad adecuada, a la moralidad, y para ello tenemos que postular la existencia de Dios como realidad en la que el bien supremo se cumple, ¿no? Pero él lo hace no como una forma de que es el centro, de que porque Dios está ahí, tú tienes que ser bueno, no, tú debes de ser bueno porque tú tienes esa capacidad de pensamiento y la libertad de hacerlo. ¿Okay? Kant concluye su estudio dándole mayor importancia al deber,
¿no? En donde reside la virtud de toda acción, al hacer coincidir la máxima de cualquier acción con la ley práctica, el ser humano habrá encontrado el principio objetivo y universal del obrar. En lugar de centrarse en las consecuencias, las éticas de deberes se centran en el deber. Consideran que hay principios a normas que deben respetarse, de ahí que estas teorías se conocen como éticas de principio. Entonces viene la ética y la moral. Antes nosotros nos daban una clase que se llamaba ética y moral en la universidad, en el colegio, donde nos enseñaban pues las normas de cómo nos debemos comportar en la sociedad, ¿no? Ser aceptados para que podamos vivir en armonía y en concordancia. Lamentablemente ahora no se dan esas cosas. Entonces, aquí desde la filosofía, sí, nosotros de todas maneras estamos enseñando, se puede decir, ¿no? O haciéndote despertar ese conocimiento acerca de la ética y la moral, que tú lo tienes inculcado también. Si no, no te portarás bien y si no hicieras muchas cosas que no deberías, ¿no? La ética y la moral, el deber, ¿no? Son cosas que nosotros tenemos inculcados desde el hogar. ¿Qué significa actuar por deber? El deber es un imperativo sin condiciones, un imperativo absoluto o categórico. No nos lo impone ni la sociedad, ni una autoridad externa, ni Dios, lo que yo mencionaba, ni nuestras propias inclinaciones o creencias. No las imponemos nosotros mismos, sabiendo lo que es el bien y el mal. Actuar por deber es obedecer la voz de la razón que hay en nosotros. La persona que escucha y se guía por la razón actúa corresponde a un ser racional. Aquí hay 4 tipos de actos, ¿no? Actos contrarios al deber, actos de acuerdo al deber y por inclinación mediata, ¿no? Y también actos de acuerdo al deber por inclinación inmediata y actos cumplidos por el deber. Entonces, aquí más o menos está categorizando lo que es el deber. El imperativo categórico tiene 3 formulaciones. Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como medio. Obra si por medio de tus máximas fueras siempre un miembro legislador en un reino universal de los fines. ¿Okay? Kant decía que la diferencia entre el mal y el bien era real y toda persona era capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo moralmente, ¿no? Eso decía Kant. Tú eres capaz de discernir si lo que tú haces está bien o está mal. Y menciono nuevamente, tal vez te parece un poco cansón el tema. Estamos hablando de lo bueno y lo malo, las cualidades, de la ética, la moral, pero es algo muy importante en la vida de un ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a racionalizar, vamos a razonar qué estamos haciendo, bien o mal, vamos a ser mejores personas, vamos a diferenciarnos de las personas. Nos diferenciamos por nuestros principios morales, por nuestra ética, por nuestra manera de ser. No, debemos nosotros tratar de ser mejores personas. No decir, he conocido a 3 personas buenas en mi vida, nada más, sino decir, toda mi vida ha estado llena de buenas personas, desde mi casa hasta los lugares que he ido. Lamentablemente eso no pasa, porque nosotros no damos ese ser de nosotros para hacer este mundo mejor. Y nos incluimos todos porque en realidad debemos de tratar de hacer un mundo mejor. Y tú eres un estudiante, ¿no? Tú eres un ser muy joven, entonces tienes que pensar en lo bueno, en lo malo, en lo que tú eres la persona que va a ser pilar de nuestra sociedad, por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu capacidad. Entonces tú tienes que pensar mucho sobre la ética y la moral donde quiera que vayas. Si no estudias y tienes hijos, perdón, si no trabajas y no sigues tu carrera y tienes hijos y te quedas en tu casa, tienes que criarlos bien, con ética y moral. Si vas a un trabajo, tienes que hacerlo también bien ese trabajo, ¿no es verdad? Si vas a ser un líder en cualquier forma, en un trabajo, ¿no? O un líder político, tienes que tener ética y moral, por eso pasa todo lo que está pasando en nuestro país. O sea, no es algo a la ligera, ni un tema que no es importante. Este tema es muy importante para ti y para tu generación luego, y para tus hijos, para que tú les enseñes la ética y la moral y sepas qué es. Bueno, podemos hablar muchas cosas de la ética y la moral de Kant, uno de los mejores filósofos modernos, ¿no? ¿Verdad?
Pero vamos nosotros a leer la información que nos da en la página 134, 138 y 141, te lo voy a dejar de tarea, como dice aquí, ¿no? Vamos a hablar sobre el deber y la virtud, que dice en la página 138, que ya te la acabo de mencionar, el deber, lo que es el deber. También te voy a mandar, te voy a enviar este video para que tú puedas reflexionar en cada una de las diapositivas que vimos en este video, ¿no? Y acá también, en la página 141, vas a resolver un dilema, ¿no? Sigue los pasos de la página 141, ahí hay unos pasos justamente hablando sobre Kant, sobre su manera de ver, como, como tú eres un ser racional y que tienes que hacerlo de una manera, se puede decir, sistemática. Te van a dar, hay unos pasos acerca de cómo debes de resolver un dilema ético, ¿no? ¿Cómo lo harías tú? Eso está en la página 141 del texto de filosofía de Minedu, ¿no? Y aquí está una bonita, un bonito problema, ¿no? Para que tú puedas resolver. Pero nosotros tenemos problemas a diario en nuestra casa, tenemos dilemas cada uno, ¿no? Los dilemas que se nos presentan en la vida. Entonces, justamente esta es una práctica para que tú lo lleves también a tu vida, como ya mencioné. Yo tengo la fe de que todos mis estudiantes, los que están mirando esto, los pocos, porque no todos lo ven, no todos lo ven. Y mira que de ahí deberíamos de cuestionarlo entre el bien y el mal, en la ética. Nosotros somos seres racionales y debemos saber si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Cuando no vemos y no hacemos las tareas que nos mandan la maestra, desde ahí, ¿no? Desde ahí ya hablamos de lo bueno y lo malo, de la ética sobre el bien y del mal. Entonces, lamentablemente muy pocos miran los videos porque yo voy mirando la cuenta en YouTube, en mi canal, cuántos han visto y muy pocos hacen los deberes observando los videos. Pero para esos pocos que yo trabajo, a eso es lo que yo tengo la fe de mis alumnos que me están observando. Yo no trabajo para los que no me ven, yo trabajo para los que me ven, los que quieren salir adelante y los que quieren ser mejor. Pues haz esto de aquí para que seas una mejor persona. Muchas gracias.